Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo pasaron la semana hoy? Muy bien. Esta semana. Qué bueno, ¿vio? Y hoy lo demostramos viniendo a su casa de oración, ¿verdad? Bueno, hoy es una hermosa lección, tremenda lección la que tenemos hoy. Poder en el arrepentimiento. Vamos a ver cuán grandioso es ese poder cuando el ser humano entra en la etapa del arrepentimiento. Vamos a ver el versículo de memoria. ¿Alguien se lo aprendió? ¿Taracio? A ver, Taracio. Dice allí el versículo de memoria, cuando mi alma se Desfallecía. fallecía de mí, dice, y me recordé a Jehová y mi oración entró hasta ti, hijo, hasta tu santo templo, dice. Amén. Jonás, capítulo 2, versículo 7. Amén. Gracias, hermano. Un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Con la edad que tiene, retiene su memoria. Y nosotros llegamos a los 50, 60 años y decimos, ya no da más mi memoria. Pero es porque nosotros queremos que no dé más. Porque dice que Dios ha creado nuestro cerebro de tal forma para que esté en constante crecimiento, dice, y aprendizaje. O sea que no digamos ya no puedo, sino sí puedo. Y acá tenemos un ejemplo vivo de Taracio, ¿no? Bien, hermoso texto. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí. O sea, cuando ya estaba casi muerto, casi ya desmayado por completo. Dice, me acordé de Jehová. Ese sí un poquito medio triste, ¿no? Dice, me acordé cuando ya estaba en las últimas, dice. Pero lo importante es que se acordó, ¿no? Y dice, y mi oración entró en tu santo templo. ¿Por qué dice en su santo templo? Porque ¿dónde está nuestro Salvador ahora? Está en su santo templo. Está oficiando por el pecador, ¿verdad? Intercediendo. Bien. Vamos a leer la cita, la primera cita de la escuela sabática. Dice, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Acá está hablando de un testimonio. Dice el solemne testimonio. Está hablando de algo que es demasiado importante. Y es tremendo ese testimonio. Dice que aquellos que lo escuchen y lo reciban, porque hay una diferencia en escuchar, en recibir, ¿verdad? Yo puedo escuchar, pero no lo acepto en mi vida. Y otra cosa es escucharlo, recibirlo, y cuando yo lo recibo, lo pongo en práctica. Bien, vamos a ver cuál es ese testimonio. Bien, vamos a empezar nuestra escuela sabática a desarrollar en el día domingo. Vamos a ver Amós capítulo 9, versículo 9. Vamos a pedir allá, a ver a quién, a la hermana Diana se nos puede leer. Dice Amós 9:9, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Bien. Acá nosotros venimos estudiando la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, ¿verdad? Pero también todo lo que nosotros estamos estudiando tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual.
Y acá dice que debido a que hay mucho mal entremezclado con lo bueno dentro de su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y según el versículo que hemos leído, ¿qué es lo que va a hacer Dios entre su pueblo? ¿Qué es lo que va a producir? Muy bien, hermana, un zarandeo. ¿Saben lo que significa la palabra zarandeo? Sacudir, separar. Exactamente. Dice sacudir, ¿vio cuando nosotros sacudimos? Y separamos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios va a hacer en su pueblo, en su debido momento. Y es más, lo está haciendo hoy. Pero va a llegar en un momento donde va a ser el zarandeo completamente entre su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que dentro de su pueblo está entremezclado lo malo y lo bueno. Y Dios quiere un pueblo puro, limpio. Como decía en la última cita del día domingo, dice, Dios está zarandeando a su pueblo y Él tendrá una iglesia limpia y santa. Pero para eso tiene que sacar todo lo malo. ¿Saben? El zarandeo dice que un sacudón significa y separación. Pero hay dos clases de sacudón y de separación, ¿saben? A veces Dios saca a la persona, pero también saca lo malo de la persona. El zarandeo produce eso, sacar lo malo que hay dentro mío. Miren lo que dice. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, una visión que Dios le muestra a la hermana Huay. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Ese es el testimonio que va a producir el zarandeo. ¿Lo conocemos todo? ¿Qué dice el testimonio del testigo fiel? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, que unjas tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Perfecto, pero ese es el consejo. Bien, pero hay otra cosa que está antes de eso, que es lo que produce el rechazo del testimonio. Miren lo que dice. Está en Apocalipsis, el que me quiera acompañar, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice, yo conozco tus obras, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré. Frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y ahí nos empieza a decir, porque tú dices que eres, ¿cómo? Rico, me he enriquecido, lo sé todo. No tengo necesidad que nadie me enseñe porque yo lo sé. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición que nosotros nos encontramos. Y Dios nos está diciendo, tú eres así. Pero es tanto el amor del Señor que no nos dice, vos sos así y te perdés. Te voy a vomitar de mi boca. No, Él nos da un consejo por su misericordia y su amor. Y ahí lo que repitió el pastor recién. Yo te aconsejo que de mí compres, dice, ¿verdad? Oro refinado en fuego. Y siguen los consejos. Para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza que produce el pecado en nosotros. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y después abajo dice algo hermoso. Hermoso por una parte y para los que no quieren recibir corrección, tremendo, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Y nosotros vamos a ver ahora el poder de ese arrepentimiento que Dios nos dice ahí. Ese es el testimonio directo del testigo fiel, que nosotros tenemos que meditarlo en nuestros hogares y cada día donde estemos,
en el trabajo. ¿Soy yo? ¿Me considero rico? ¿Me considero que no tengo necesidad de nada? ¿O cómo me considero? Pobre, ciego, miserable, desnudo. Y cuanto más necesito del Señor. Recuerden el versículo de memoria que decía, cuando mi alma desfallecía. ¿Por qué desfallecía el alma acá del profeta Jonás? Porque se había dado cuenta el error y en la condición en la cual él se encontraba. Y ahí clamó a Dios. Y nosotros debemos llegar a esa condición. Darnos cuenta quiénes somos nosotros y qué necesitamos. Y solo el poder del Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Sí, hermano. Hay un motivo esencial acá por el cual el Señor va a realizar el zarandeo. En el segundo párrafo dice claramente que hay entre el pueblo de Dios o de los que profesan ser sus hijos corazones corrompidos. ¿Y por qué el Señor va a hacer ese zarandeo? Porque al haber esos corazones corrompidos es un tropiezo para el avance. Aquí dice es un estorbo al progreso de la verdad. Para que la verdad se abra paso, para que la verdad triunfe, tiene que haber ese zarandeo en el pueblo de Dios. Porque esos corazones corrompidos son un tropiezo. Un tropiezo para el avance de la verdad. Por eso el Señor necesita hacer el zarandeo, así como lo hizo muchas veces, incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo que zarandear a su pueblo. Por ese motivo, para que la verdad avance. Exactamente. Pero aún a esa persona que está haciendo tropiezo, a través de las pruebas que está pasando, Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Acá en primero es escrito, sí, el pastor. Con respecto al zarandeo, cuando uno lo practica, digamos que va a la práctica del zarandeo, en el sacudón unos quedan y otros se van. No es que quedan todos igual aunque esté zarandeado. No. Sí o sí se va algo. Entonces, lo que hace el Señor, con lo que se va, sigue trabajando con ellos para que lleguen al arrepentimiento y vuelvan otra vez. Esa es todas las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, todos aquellos que no tienen el privilegio, por la gracia de Dios, de volver, pero ¿cómo? Como volvió el hijo pródigo. Así es, o sea... Entonces tiene que haber un zarandeo para que se reconozca la condición en la que están, porque no se dan cuenta. Por eso dice, tú crees que eres rico. Pero sin embargo, ¿cómo lo veía el Señor? En la condición desesperada. Como demasiado. La que tenía que ver. Pero si mientras está en el grupo, digamos, no se da cuenta, piensa que está todo bien así y no se da cuenta también del tropiezo que está haciendo para otro. Así es. No puede avanzar la iglesia como Dios quiere, limpia, y ni él tampoco. Purificada. Ahora, cuando Dios permite que salgan por alguna razón, tienen el privilegio de verse en su verdadera condición y volver otra vez, porque el Señor está para recibirles. Dios es amor. No es que una vez que salen por el zarandeo no pueden volver más. Vuelven arrepentidos y son recibidos como lo recibe el Padre con los brazos abiertos. Ellos que salen, si ellos aceptan el testimonio, se dan cuenta en la condición que está. Si no, no. Miren lo que dice. Los ángeles malos, está hablando de aquellos que son zarandeados. Los ángeles malos los rodeaban, dice, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarle la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas. Los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Qué hermoso saber que cuando el pueblo de Dios está en esa condición de prueba, no estamos solos.
Cuando vemos todo lleno de oscuridad, todo malo, los ángeles están batiendo, dicen las almas, para que podamos ver a quién. A Jesús, a Cristo, que Él está ahí. Hermoso saber eso, ¿no? Que tenemos ese respaldo día a día. Bien, hemos visto acá que Dios necesita hacer ese zarandeo entre su pueblo porque hay los corazones corrompidos son los que impiden el proceso del avance de su obra. ¿Por qué? Porque al estar corrompido, ¿qué es lo que hay dentro del pueblo de Dios? Celo, envidia, ira, desconformidad, murmuraciones. Las mismas cosas que impidieron que el pueblo de Israel entrara en la Canaán terrenal. Y son las mismas cosas que impiden al pueblo de Israel ahora entrar en la Canaán celestial. Siempre recuerdo cuando la hermana Diana dice que el pueblo de Israel estaba ahí ya para entrar en la Canaán celestial. Y ahí apostataron. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no nos pase así a nosotros, ¿no? Porque ya estamos en los umbrales, ¿verdad? Ahí estamos a la puerta de que Cristo venga. Y debemos mirar ¿a quién? A nuestro Dios, a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que está ahí, no al hombre. Porque si miramos al hombre vamos a caer junto con él. Bien, vamos a ver Amós capítulo 9, versículo 2. Vamos a pedirle a nuestro hermano Agustín, se nos puede leer. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Estela si puede leernos Abdía capítulo 1, versículos 3 y 4. La pregunta dice, ¿cómo puede Dios tratar con los que son orgullosos? Vamos a ver cuál es el trato que Dios le da a esas personas. Vamos a ver Amós 9:2. Hermano Agustín. ¿9:2? Sí, 9:2. Amós. Allí dice, Hermano Taracio. aunque Al hermano Agustín le pedí, ya después le pido a usted, ¿sí? Hermano Agustín, capítulo 9, versículo 2 y Abdía 1, 3 y 4. Ezequiel, Daniel, Osea, Joel y Amós. Ahí se encuentra. 9, Versículo 2. versículo 2. Uh-huh. Dice lo siguiente, aunque caben hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. 9, ¿no? Sí, 9:2. Bien, hermana, ¿usted puede leer Abdías? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Sí, 3 y 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Bien, acá la pregunta dice, ¿cómo puede Dios tratar con los que son orgullosos? ¿De qué forma Dios puede ayudar a ese que es soberbio y orgulloso? Porque el soberbio y el orgulloso no aceptan nada, ¿verdad? Ninguna corrección, ningún consejo. Derribando sus objetivos. De donde quisieran subir, cuanto más alto quieren subir, de allá los traeré. No hay forma de que podamos escapar a la voluntad del Señor. Aquí La dice, voluntad del Señor siempre es salvarnos. exactamente. Pero la única forma es hacerle ver la condición de él. Y la forma es derribando la soberbia suya, el orgullo suyo. Esa es la forma en la que Dios trata con el orgulloso, pero lo hace por amor. Porque si no, nunca va a ver su condición. Dice en el versículo
3 dice, ¿quién me derribará a tierra? Así dice el soberbio, ¿quién? Pero Dios dice, de allí te derribaré. De tu trono, de donde tú te crees que eres invencible, de ahí, pero lo hace por amor. Acá vemos nosotros en Abdía que Dios le estaba hablando a los descendientes de Edom, o sea, a los descendientes de Esaú. Ellos vivían en una zona, dice, en las hendiduras de las peñas, en lugares fortificados, donde ellos se creían invencibles y que hasta ahí nadie iba a llegar para destruirlo, porque tenían, digamos, unas frondosas montañas donde ellos fácilmente podían ser protegidos, por así decir. Y Dios usaba, ellos se sentían seguros con la solidez de las defensas naturales, el pueblo de Edom. Y así a veces el orgulloso, el soberbio, cree que el poder que él tiene es lo que lo sostiene y lo que no lo va a hacer derribar. Pero Dios te dice, de ahí te derribaré, para que tú conozcas quién eres. Miren lo que dice. El ensalzamiento propio es un elemento peligroso. Mancha todo lo que toca. Es el vástago del orgullo y procede tan hábilmente que a menos que se esté en guardia contra él, se posesionará de los pensamientos y regirá las acciones. Es tremendo, ¿verdad? Cuando empieza mi ensalzamiento, porque yo, empezamos, no me digas nada, no necesito. Es cuando más necesitamos, es cuando más estamos desprovistos de la justicia de Cristo. Interesante que cuando el Señor le llama a la hermana Elena de Guay para su ministerio, ella, ¿qué le pide? Que la libre del ensalzamiento indebido. Y entonces el Señor le dice que se quede tranquila, que si así le llegara a ocurrir, mediante el sufrimiento, Él le volvería, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que muchas veces las pruebas y el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es precisamente para que nosotros no lleguemos a esa condición de un ensalzamiento, de la soberbia, del orgullo, que es muy natural en el ser humano, porque tenemos un enemigo que constantemente nos está arreando para ese lado, ¿verdad? Sí. Entonces, su oración, su pedido a Dios fue ese, líbrame del ensalzamiento indebido. Y ese también debiera ser nuestra oración. Porque nosotros sabemos la vida de sufrimiento que ella tuvo, enfermedad, falta de todas cosas, es decir, pasó por muchas pruebas, pero así es como el Señor nos mantiene en sus caminos. Así es, hermano. A veces hay muchos que creen que cuando estamos enfermos es porque Dios nos está castigando, porque Dios merecemos por las consecuencias. Sí, es verdad, y muchas veces nuestras enfermedades vienen consecuencias de nuestra desobediencia, pero muchas veces Dios permite, algunas veces que caigamos enfermos, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de quién dependemos y quiénes somos, que tenemos falencia. Yo le digo por experiencia propia, ya me enfermé y estaba en Tucumán. Supuestamente yo jamás estoy acá en misión y no me enfermaba nunca. Y cada vez que voy a Tucumán me enfermaba, siempre me enfermaba. Y me enfermé supuestamente del dengue, decía, que me dolía todo el cuerpo, fiebre, 3 días de fiebre sin comer, sin poder tomar un trago de agua, porque no podía tomar agua. Y eso me consumía. Y me llegó a entrar un enojo dentro mío. Hasta que me di cuenta que solamente dependo de Dios, solamente Él. No podía tomar un sorbo de agua, hermano. Y la fiebre me consumía. Y no me podía ni siquiera levantar, ni sentarme podía. Hasta que, como decía ahí en el versículo, mi alma desfallecía hasta que me acordé de ti. Y a veces pasa así, hermano. Nos acordamos ya en el último instante, cuando ya no tenemos auxilio, ahí nos acordamos de Dios.
Pero si lo tuviéramos presente todos los días, cada vez que nos pasa algo, ¿a dónde tenemos que ir? A nuestra recámara, ¿verdad? A orar y a pedir auxilio. Ahí debemos ser como era José, ¿no? José, seguro, porque lo hacía, era un hijo de Dios, quería servir, pero a veces no solamente cuando nosotros le pedimos al Señor para servir, para ser de bendición a los demás, el método que Dios puede utilizar puede ser el método que le permitió a José. Sí. Tuvo que ser sacado de su hogar, ser llevado a la esclavitud para poder prepararlo para que sirviera. ¿Y de qué manera le sirvió al Señor? Toda una nación se salvó. Conoció el testimonio, conoció el verdadero Dios, una nación pagana. Toda una nación pagana conoció al verdadero Dios por causa de este hombre, que se propuso en su corazón ante la adversidad que él sería fiel a Dios. Y así debiera ser nuestra actitud ante la adversidad. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, tomar en nuestro corazón esa decisión como él. Pase lo que pase, quiero ser fiel a Dios. Entonces así, solamente así, nosotros vamos a ser de bendición. Así es. Solo que tenemos que ser valientes como José, ¿no? A aceptar. A veces le pedimos a Dios, Señor, hoy te entrego. ¿Cuántas veces no les pasó? Por lo menos a mí. Señor, hoy te entrego mi vida. Me levanto y lo primero que hago es orar y decir, hoy te entrego mi vida, úsela. Y empiezo a decirle al Señor, pero cuando empiezan las pruebas, ¿a dónde me pongo? O sea, yo le digo al Señor, le entrego mi vida, Señor, pero estoy dispuesta a que el Señor durante el día me vaya puliendo. Cuando le digo, Señor, ayúdame con mi paciencia. Y a veces explotamos o estamos a punto. Pero cuando yo le digo, Señor, le entrego mi vida y ayúdame a recordar que le entregué mi vida. Ahí acepto lo que el Señor me va poniendo a lo largo del día, ¿no? Si no, somos presas fáciles de Satanás. Bien, hermano. Quería decir algo con sí. Respecto al pasaje que se leyó, dice que el ensalzamiento, en el párrafo siguiente, o sea, en el... No sé cómo es párrafo siguiente. No. La cita. Es en la misma cita. En la misma cita, pero sí. Hay dos puntos y después dice, es el vástago del orgullo. El ensalzamiento, está hablando de lo mismo, dice que es el vástago del orgullo. O sea que el vástago es lo que empuja. ¿Y qué hace el ensalzamiento? Empuja el orgullo. Y si nosotros nos tuviésemos que calificar los presentes nomás y señalar uno por uno, ¿sos orgulloso? ¿Vos sos orgulloso? ¿Sos orgulloso? ¿Qué podríamos decir nosotros? No, seguramente no. No, yo no soy orgulloso. Pero inmediatamente si le decimos, si vos ni siquiera te conocés a vos, sí que sos orgulloso. Inmediatamente ya nace algo como querer responderle. De decir, ¿y vos qué sabes? ¿Qué me estás juzgando? ¿Eso es orgullo o no? Sí. O sea, nos toca en el yo. ¿Cuántos sufrimos del orgullo? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que ya derribaron completamente el orgullo del pueblo? Imagínense, este es el peligro que corremos todos, de tener ensalzamiento propio y orgulloso. El ensalzamiento es lo que empuja el orgullo. Es un pecado que muy poco, o sea, es tremendo, ¿no? Pero es un poco que muy poco lo tenemos en cuenta nosotros mismos y no lo reconocemos. Porque si nosotros estudiamos la historia de la caída de Lucifer, vemos que es el orgullo, por el orgullo, perdió el cielo, perdió la vida eterna. Y nosotros también podemos pasar y perder lo mismo, hermano, por ese pecado. Bien, vamos a pasar al otro punto y vamos a pasar después al otro día. Vamos a ver Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Taracio, ¿puede leer Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3?
versículo 1 al 3. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, acá la pregunta nos hace qué clase de ciudad era Nínive y qué hizo el profeta Jonás cuando Dios lo asignó para predicar allí. ¿Cómo era la ciudad de Nínive? Corrupta. Grande y corrupta. Bien, acá vemos grande y corrupta. ¿Qué hizo el profeta? ¿Y cómo se van a convertir en tanto todos convertidos? Es una pérdida de tiempo venir a predicar acá. Sí, alguien dijo que a través de lo que usted dijo, huyó, ¿verdad? Bien, él consideró que no era necesario. Pero analicemos ahora la actitud del profeta. Él huye. Pero ¿ustedes creen que en eso pudo haber orgullo en el profeta? ¿Ustedes creen? ¿Miedo? Para mí había miedo, más que nada. Uh-huh. ¿Saben que también había orgullo? Estaba rechazando el mandamiento. Jonás se levantó, ¿verdad? Cuando Dios le dice, ve a Nínive a predicar. Él se levantó, pero no para obedecer a Dios. Él huyó para huir. ¿Saben por qué? Porque él no estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Había orgullo. Porque si él obedecía, se sometía a la voluntad de Dios. Pero él consideró que Dios estaba equivocado. ¿Eso consideró? Porque si él hubiera obedecido, no hubiera considerado, Dios está equivocado, no, esa ciudad no, me voy. O sea, Jonás, Un profeta orgulloso. ¿sí? Jonás creyó que era una orden muy dura, demasiado dura. Miren lo que dice. El profeta no comprendió que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para que la lleven. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. El profeta cometió el error de no poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Debido a que le desagradaba la misión que le había sido dada, estuvo dispuesto a separarse del servicio de Dios hasta el punto de que si no hubiese sido porque intervino la gracia de Dios, podría haber perdido su alma. ¿Era un profeta orgulloso? Claro que sí. Y por ese orgullo estaba a punto de perder su alma. Pero Dios en su infinita misericordia intervino. Mire, el encargo que había recibido, a ver, ¿quién me quiere leer la cita? A ver, hermano Nicolás, ¿podría leernos la cita que dice el encargo que había recibido? El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su obra de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. ¿Jonás fue zarandeado? Sí. Jonás fue zarandeado. Y estaba a punto de perder su alma. Pero la gracia de Dios intervino. Pero él aceptó la reprensión. Dice, por un momento se olvidó Jonás que el Dios a quien servía era omnisciente
y omnipotente. Y es lo que olvidamos muchas veces nosotros. Él fue zarandeado. Pero gracias a Dios, la infinita misericordia de Él lo salvó de morir eternamente y de perder su salvación. Bien, vamos a ver otro versículo más. Jonás capítulo 1, versículo 4, le vamos a pedir a Elvio, vamos a pedirle al pastor que nos lea del 7 al 12. Jonás 1, 7 al 12. Jonás 1, 4. 4 dice, mas Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y se hizo una tan grande tempestad en el mar, que se tensó, pero que se rompería la nave. 7 al 12, pastor. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué te haremos para que el mar se aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Acá en estos versículos, la pregunta decía, ¿cómo a menudo Dios revela su amor estorbando nuestro camino? ¿Dios estorbó el camino de Jonás? Claro que sí. Pero a veces también en las pruebas, en el sacudón que Dios les da, también hay otros involucrados, ¿no? Porque acá vemos que por causa de la desobediencia de Jonás, por su pecado, también estaban en peligro esos marineros. A veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestro ejemplo, también arrastramos a personas que nada tienen que ver. Y a la vez también es la oportunidad de Dios de darse a conocer. Exactamente. Porque en este caso él tuvo que declarar quién era, a qué pueblo pertenecía y su misión. Entonces, ahí Dios le mostró a esa gente que no lo conocía de que había un Dios creador del cielo y de la tierra. Así es. Y ahí vamos a analizar después lo que pasó con estos hombres. No, miren lo que dice. Su senda, acá está hablando, la hermana Juárez le está hablando a un hermano que estaba cometiendo casi el mismo error que Jonás. Y esas son experiencias que a nosotros también nos sirven de ejemplo, ¿no? Para poder caminar por la senda correcta cuando nos estamos desviando. Miren lo que dice. Su senda ha sido protegida de derecha a izquierda para evitar que continuara hacia la perdición. Hermano, cuando nosotros estamos en peligro de caer, dice, en la tentación, cuando estamos puestas en las pruebas, yo me quedé así impactada cuando dice que nuestro ángel guardián está ahí, protegiéndonos, pero dice que Él pide auxilio a los cielos y Cristo manda con presteza ángeles poderosos, dice, que vengan en ayuda de ese ángel que está ahí, para evitar que el Hijo de Dios caiga en tentación. Pero lamentablemente el Hijo de Dios cae. ¿Por qué? Porque Dios no puede forzar la voluntad, pero sí viene en ayuda. Y nosotros tenemos esa seguridad, hermano. Y acá dice, ha sido protegida a derecha y izquierda para evitar que continuara hacia la perdición. Y a veces nosotros nos enojamos porque todo nos va mal. Pero a veces Dios nos está haciendo ver qué es lo que está pasando. Tengo que analizar mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos. Porque yo no puedo hacer nada. No puedo hacerle nada a alguien.
pero mis pensamientos me carcomen y no me dejan en paz, porque mi mente está llena de prejuicio hacia aquel o hacia lo otro. Pero Dios nos dice a nosotros que debemos limpiar todo eso de nuestra vida, porque Dios quiere un pueblo puro y limpio. Dice, el Señor ha hecho que su espíritu rebelde e indomable se sujetara a él. Después dice, como Jonás, usted huyó de sus obligaciones hacia el mar y Dios resguardó su camino protegiéndole su providencia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Dios no nos deja mientras nosotros vamos camino a la perdición. Hasta el último momento Dios nos habla. Constantemente. Hasta que llega un momento que Dios nos deja en el pecado que tanto nos gusta. Y ahí somos presa de Satanás. Hasta que clamamos a Él, como clamó acá el profeta cuando dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Hermana dice aquí, por una combinación de juicio y misericordia, se lo ha llevado al arrepentimiento. Sí. Esa combinación que solo Dios puede hacer perfectamente. Juicio y misericordia, cosas que a nosotros nos faltan. O hacemos juicio o hacemos misericordia. Pero no sabemos combinar las dos. Las dos cosas. Pero a veces ese juicio y misericordia que Dios combina, a nosotros nos parece malo. Que Dios es injusto porque todo nos pasa a nosotros. Pero no sabemos que esa prueba nos fortalecen más cuando nosotros entendemos que eso es por nuestro bien. Porque Dios le permite juicio a otro y nosotros estamos conformes con el designio divino y queremos que se quede en esa condición. Y Dios muestra misericordia, lo trae de vuelta, ahí estamos desconformes. Como le pasó a Jonás. Así es. Bien, todos nosotros, los que estamos sentados acá, hemos sido salvados, ¿verdad? Rescatados de nuestra mala manera de vivir. Cada uno tiene su experiencia. Yo vivía antes así, yo era así, pero Dios me rescató. Tal vez nos hayamos hecho la pregunta, ¿qué hubiera sido de mi vida ahora si yo hubiera continuado en el camino que estaba? Pero dice, me gusta el título del día martes donde dice, salvado para servir. Ese es nuestro lema de vida cada día, hermano. Así como lo fue para Jonás. Vamos a ver Jonás capítulo 1, 13 al 16. A ver, ¿alguien que nos lea? ¿De hermano? Sí. 13 al 16. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Acá la pregunta dice, ¿cómo mostró la omnipotencia de Dios? ¿Cómo se mostró la omnipotencia de Dios a los navegantes y cómo respondieron ellos? Nosotros hemos leído versículos anteriores donde dice que cuando empezó la tormenta en el mar y ya el barco se hundía, dice que cada uno oraba ¿a quién? A su Dios. A su Dios. Pero acá vemos una gran diferencia, porque acá los marineros no oraban a su Dios. ¿A quién oraban? A Jehová. Pero no sé si ustedes analizan en el versículo que estos hombres vieron que Jonás había ofendido a Jehová, a su Dios. Y ellos también temían ofenderle. Porque Jonás, ¿qué le había dicho? Arrójenme al mar. Tírenme al mar, le había dicho. Y ellos, sí, hermana, ¿quiere hablar? Hay ahí una respuesta de Jonás antes de que ellos puedan tomar esta decisión de orar a Jehová.
es que Jonás lo presenta ante ellos al Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Sí. En el versículo 9 dice, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, Jonás le presenta al verdadero, ¿por qué el mar está así? Porque el que lo creó lo está sacudiendo. Entonces, después ellos creyeron a Jonás, porque el profeta les declaró quién era el Dios verdadero, quién era el Dios que creaba. No eran los dioses a los cuales ellos estaban clamando, si esos dioses no le respondían a ellos, porque hace rato que ellos estaban luchando y clamando a sus dioses y tratando de que el mar se aquiete y no pasaba absolutamente nada. Pero Dios les declaró, no, el Jehová es el Dios verdadero, es el que creó el mar, a ellos tienen que clamarle, y entonces le obedecieron. Exactamente. Pero anteriormente ya lo conocían, porque dice, levántate y clama a tu Dios, le dijeron a Jonás. Porque Jonás había ido abajo a dormir. Entonces se arrimaron y le dijeron, levántate y clama a tu Dios, quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y eso se lo dijo antes. Claro, porque yo creo que no seguramente porque creían, sabían quién era el Dios de Jonás, sino porque cada uno, dice, habían todos los marineros, cada uno oraban a su Dios, o sea que cada uno tenía diferentes dioses. Y por ende se entiende que él también tenía otro Dios. Aparte, acuérdense que la misma vestimenta diferenciaba a las personas. Entonces, entendían que tenía otro Dios. Acá vamos a analizar algo. Jonás había desobedecido a Dios. Jonás había sido orgulloso, ¿verdad? Jonás había ofendido al Dios de los cielos, al Creador. Pero acá notemos algo muy interesante de los marineros. Los marineros temían, escuchen bien, ofender a Jehová haciendo morir a uno de sus siervos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando hay alguien que ofenda al Señor, que nosotros creamos que, ¿por qué hace eso? Y nos abalanzamos contra esa persona. Porque a pesar de que esté en error y haga lo que haga, sigue siendo un hijo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ese hombre o esa mujer o ese joven también pertenece a Dios y es la niña de sus ojos. Miren lo que dice. Las oraciones de estos hombres fueron dirigidas a Jehová y no a sus dioses. Y ahí se mostró inmediatamente el poder de Dios. Porque dice que ellos, miren lo que dice, y tomaron a Jehová y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué pasó? Se aquietó inmediatamente. ¿Vieron el poder del Creador? Claro, inmediatamente vieron. La calma llegó ahí, súbitamente. Los navegantes reconocieron que era un acto de intervención divina. Y ahí se manifestó el poder de Dios. A ese, un detalle, sí. Con respecto a los dioses. Si nosotros nos toca hoy subir a una balsa con un montón de gente, nosotros somos adventistas del séptimo día, y entre ellos hay evangélicos y católicos. Y pasa lo mismo, se sacude la balsa. Y ellos claman. ¿A qué Dios van a clamar? Al Dios que yo creo. ¿Y a cuál Dios creen? Católicos y evangélicos. ¿En qué Dios creen? Aparentemente al mismo. Aparentemente al mismo. Sin embargo, Dios se manifestó en Jonás, que era su hijo, de su pueblo. ¿Cuál era el verdadero Dios? O sea, uno que por más que digan que son hijos de Dios, no es así. Porque la verdad está en la obediencia a la palabra de Dios. Para ser hijo de Dios, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque en el mundo está lleno de gente que cree que hay un creador y hasta lo nombran posiblemente, pero Dios no lo reconoce como su pueblo. Así es. ¿Por qué? Porque el común de la gente dice, pero al fin y al cabo, todos adoramos al mismo Dios. No adoramos al mismo Dios, hermano. ¿Por qué? Nosotros adoramos al Dios de los cielos, al Creador,
al que pide que nosotros lo reconozcamos cada semana como nuestro Dios y nuestro Creador al guardar su séptimo día. De esa forma yo reconozco a Dios como mi Dios y mi Creador cuando guardo el sábado. Eso me hace la diferencia. Otros le oran al Dios que ellos creen que también le permite adorar a imágenes y rezarle a las imágenes. Otros le oran al Dios que le permite, que es permitido hacer todo, total, somos salvos por gracia, ¿verdad? No es el mismo Dios a quien adoramos, hermano. O sea, en sí toda la gente, ¿verdad? Por eso tenemos que tener, cuando la gente nos diga así, no, estamos orando al mismo Dios. No, no le estamos adorando al mismo Dios, porque el Dios mío me pide esto y el Dios tuyo te pide otra cosa. Bien, vamos a ver acá algo muy importante de la oración. Vamos a ver qué hacía Jonás cuando fue tragado por el pez. Vamos a ver Jonás 1:17. Vamos a pedir a nuestra hermana Irma que nos lea 1:17 y vamos a pedirle a nuestro hermano Agustín que nos lea capítulo 2 de 1 al 4 de Jonás. Sí, hermana, 1:17. Pero Jehová venía preparando un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pastor, perdón, hermano Agustín, sí. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. ¿Hasta él? 4. Está el 4. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije: echado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Hermana Diana, ¿puede leer del 5 al 9? Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El 10 también lea. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bien, acá vemos toda la descripción de que Jonás fue tragado por el pez, un pez que Dios especialmente tenía preparado para eso. Me avisan la hora, ¿no? Y vemos acá cuando Jonás estaba orando. Vemos el arrepentimiento de él, hermanos. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el versículo. Él estaba orando y él estaba describiendo lo que a él le pasaba. Porque decía: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero antes de eso me dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él estaba describiendo lo que le estaba sucediendo. Después decía: desechado soy delante de tus ojos. Él se sentía así. Pero veamos el final de la oración. Miren lo que dice. Mientras él estaba en el pez. Miren lo que dice. En el versículo 4, la última parte. Mas aún veré tu santo templo. Veré. ¿En qué tiempo estaba hablando él? En el tiempo futuro. Estaba hablando con la seguridad, hermano, de que Dios iba a contestar su oración. Que había cambiado ese Jonás orgulloso que había sido un tiempo atrás. Claro que sí, porque dice, la oración describe la vivencia de Jonás dentro del pez.
mientras él estaba ahí. Y en ella se reconoce la liberación. Jonás reconoce la liberación que Dios le iba a dar. Por eso dice, veré. Porque él tenía la seguridad de que Dios lo iba a librar. ¿Y fue un hecho cumplido? ¿Fue un hecho cumplido? Sí, ¿verdad? Porque la oración fue contestada. ¿Saben por qué fue contestada? Porque en ese momento Jonás demostró una vigorosa fe. Pero fue necesario que sea derribado de donde él estaba. ¿Y cómo fue derribado? Bien, después vemos que el pez vomitó a Jonás, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se cumple esa oración. Podemos ver, ya para ir terminando, nos quedamos muy atrás. Podemos ver Jonás 33, 1 al 3. ¿5 minutos tengo? Bien. 1 al 3. A ver, hermana Raquel, ¿puede leernos Jonás 3, 1 al 3? Raquel, perdón. Y Daniel nos puede leer Hechos 15, 36 al 39. 1 al 3. Sí. Y vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad de sobremanera grande, de 3 días de camino. Hechos 15, 36 al 39. Bien. Al 39. Sí. Dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal confusión entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bien. Acá vemos ahora cuando Jonás fue salvado, fue rescatado, cambió su mentalidad. ¿Qué fue a hacer Jonás? A obedecer prestamente la orden que Dios le había dado. Y sin más demora, dice, partió a Nínive a predicar. Jonás se había sentido desechado. En realidad, él mismo se había desechado para no llevar la obra al Señor. Había cometido un error, pero Dios lo volvió a usar. Sí, lo despreció, lo desechó. Bueno, ya me desobedeciste, fuera. No, el Señor lo volvió a llamar otra vez a Jonás que cumpla su misión. Tenemos el caso acá de Marcos, cuando Pablo creyó que porque él en su momento no había querido acompañarlo en uno de sus viajes, no merecía ir en el otro. Bueno, acá se suscita una separación. ¿Y ustedes creen que porque se ha suscitado esa separación ya no servía Juan Marco ni Pablo? No. El Señor permitió esa separación ¿para qué? Para que se expanda más el Evangelio, hermano. Porque a veces nos amontonamos 3, 4, 5, 6, 8 en un solo lugar y queremos ir todos a un solo lugar. Pero a veces Dios permite, si no se escucha la voz del Señor que debemos ir para aquel punto y para este, el Señor permite a veces una división y el Evangelio se expande. El hecho de que se haya separado muchas veces no significa que ya no sirve, sino que el Señor a veces permite esa separación porque allá te necesito y acá lo necesito a los otros. Y no solo eso, hermana, sino para que podamos nosotros comprender lo que nos pasa, porque a veces el orgullo, ¿no es cierto?, hace que haya esas divisiones. Exactamente. Y si permanecen juntos es como que no se logra nada. No se avanza. En la separación cada uno puede meditar y ver las cosas.
como le pasó a Pablo, porque Pablo tenía ese concepto de Marcos, de que realmente ya no iba a poder ser utilizado en el servicio del Señor. Sin embargo, Bernabé veía en Marcos un muchacho con muchas actitudes, y eso hizo que, esa separación hizo que con el tiempo Pablo llegara a comprender que se había equivocado, porque Marcos fue uno de los que más le sirvió a Pablo en el futuro. Sí. Fue un compañero, fue una gran bendición para Pablo, pero Pablo en ese momento no lo podía ver. Claro. Entonces No entendía. permitió que esa división, y después con el tiempo, este muchacho que Pablo lo descartaba, digamos, por así decirlo, le fue de gran utilidad. Eso lo dice el Espíritu otra vez. Sí, así es, hermano. Dice, queda poco tiempo y lo que tenéis que hacer, debéis hacerlo con prontitud. ¿Y qué debemos hacer, hermano? ¿Cuál es la tarea nuestra? Acuérdense el título, salvado para servir. La obra del Señor. Esa es la obra, el mensaje del testigo fiel. Dice, decid que debéis redimir el tiempo, no busquéis vuestro placer personal, levantaos, acometed la obra con una nueva resolución. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Voy a leer una cita que queda al final para ir terminando. Dice, los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corintio. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. Que el Señor nos ayude a no cometer el error que había cometido Jonás, porque dice que a pesar de que el de la ciudad de Nínive era impía, no había llegado, o sea, no estaba completamente entregada al mal, hermano. Y a veces nosotros somos fáciles de señalar, ¿qué vamos a ir a predicar? A ese le voy a hablar, a ellos, ya le hemos hablado. Pero no, hermano. Mientras el tiempo de gracia no ha terminado, debemos seguir hablando y predicando. Y no debemos cometer ese. Y debemos siempre tener en cuenta que dice, no temas, sino que dice, habla, no calles. Acuérdense que hemos sido salvados para servir. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener eso siempre presente, hermano. Bendiciones. Amén.